Bueno, pues nada, agradecer a la organización el poder estar aquí. Y bueno, el tiempo que tenemos no es mucho, por tanto el profundizar en esta materia, que bueno, más que una materia es una ciencia, no vamos a poder profundizar mucho, pero para aquellos que no estáis familiarizados con el forense y mucho menos con el forense en Linux, pues vamos a dar una especie de un microviaje, ¿vale? Sobre aquellos puntos que desde mi punto de vista pues son esenciales pues para comprender y si queréis iniciaros en esta materia. Y luego si ya pues estáis ya muy familiarizados con esto y es vuestro trabajo, pues espero al menos que poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, que os pueda aportar en vuestro día a día. Pues bien, hasta aquí soy yo, soy Jorge Belmonte, soy graduado en Ingeniería Informática. Respecto a mi background profesional, pues tengo el curso de especialista criptólogo del Centro Nacional de Inteligencia. Luego también dispongo de la titulación para ejercer de director de seguridad por el Ministerio del Interior. Y luego mi periplo más largo laboral relacionado con la ciberseguridad fue en el Cuerpo Nacional de Policía, que ahora me encuentro en excedencia. Pues dentro del cuerpo he estado realizando investigaciones relacionadas con el cibercrimen y actividades relacionadas con la ciberinteligencia. Y ahora en la actualidad trabajo en una empresa muy grande en el departamento de ciberinteligencia y lidero la parte del análisis técnico de ciberamenazas, que es lo relacionado con análisis de malware, vulnerabilidades, amenazas, etcétera. Eh, Creo que tengo más o menos una experiencia de unos 15 años y al igual que Gonzalo, pues en los ratos libres pues suelo competir en CTFs, ya sean a nivel nacional o internacional. Y aquí os dejo mi dirección de LinkedIn por si queréis contactar o saber más de mí, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con la introducción al forense, ¿vale? Que voy a intentar que no sea muy espesa, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos a realizar un forense, digamos que hay como al menos dos puntos de vista, desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista del atacante. Entonces, esto es cuando vamos a realizar un análisis. Por tanto, cuando vamos a realizar un análisis forense en la víctima, normalmente nosotros solemos ser la víctima o alguien de nuestra corporación, este es el caso que más se suele dar, y hay una serie de escenarios que son los que más comúnmente pues nos solemos enfrentar, que sería pues aquellos servidores que han sido comprometidos mediante pues explotación de vulnerabilidades o configuraciones erróneas que se llaman misconfigurations, que han logrado, gracias a eso, han logrado acceder a nuestra corporación o a nuestro equipo. Luego también tenemos el acceso no autorizado, que esto lo pueden obtener pues por leaks de credenciales, que nos pensamos que nuestra contraseña puede ser muy robusta, pero si han atacado una base de datos y tienen esa contraseña, pues la pueden utilizar. Aquellos escritorios o servidores también comprometidos por malware. Luego también la actividad de ingeniería social, pues para obtener claves o formas de acceso. Y luego también el escenario que nos encontramos, que está en tendencia, que es el ransomware, que es el que nos cifren nuestros sistemas y nos pidan un rescate. Y luego también desde el punto de vista de la víctima, si realizamos un forense más enfocado a la parte pericial, pues sería el aportar pruebas para buscar irregularidades. Por tanto, no es lo mismo, digamos, establecer una guía pues para analizar un equipo que ha sido comprometido por malware que realizar un análisis si sabemos que nos han robado la contraseña y han accedido, porque si realizamos un informe no disponemos de todo el tiempo del mundo. Entonces, tener esta serie de escenarios ya un poco más protocolarizados pues nos ayuda a realizar un análisis más rápido y en más profundidad. Luego tenemos desde el punto de vista del atacante, que esto sería para un perfil más policial, más para aquellos peritos que tengan involucración en sede judicial, que por ejemplo si realizamos un análisis forense a un atacante, pues posiblemente en ese equipo haya, bueno, en ese equipo o en esa infraestructura, ¿no? En este caso, pues que el atacante tenga una infraestructura para distribuir malware, que tenga una infraestructura de command and control, pues para distribuir
malware que sirva de command control para botnets, que sirva para frameworks maliciosos como Havok, Sliver, Cobalt Strike. Luego también, si han accedido a nuestra corporación, pues puede ser que haya sido un usuario que con malas intenciones haya abusado de su acceso. Luego también, ya enfocado a más equipos personales, pues sería que la persona involucrada en el caso pues disponga de una material ilícito, pues en este caso sería pues pornografía infantil, que se dedica a la piratería de archivos, o que sea un moderador de foros underground. Luego también tenemos el escenario de creadores de malware. Luego también en los equipos podemos encontrar trazas de blanqueo de capitales, sobre todo en todos aquellos relacionados con criptomonedas. Y luego ya pues son equipos donde ya se vean involucrados una trama mucho más grande de un crimen, ¿no? Y luego también no solamente el aspecto penal, sino también tenemos el aspecto civil, o sea, que alguien que te esté intentando averiguar información de manera ilegítima y todo eso. Pues todos estos escenarios, lo mismo que lo otro, si lo tenemos estandarizado por playbooks, pues nos ayudará a hacer nuestro trabajo más rápido y de una forma más precisa. Entonces, bueno, respecto a los conceptos básicos, obviamente hay muchos más, pero estos son los elementos necesarios que debemos de conocer dentro del sistema operativo, pues para poder trabajar, para saber dónde tenemos que buscar, ¿vale? Entonces, respecto al hardware, obviamente el hardware es una parte que no hay que pasar por alto, ¿vale? Pues porque nos puede ayudar a profundizar en nuestra investigación. Por ejemplo, si el equipo tiene 3 tarjetas de red y yo lo veo físicamente y lo apunto, pues va a ser más fácil que lo vea yo apuntado, que tenga que descubrir el archivo de configuración y tenga que ver un poco lo que hay. Luego, por ejemplo, la distribución a nivel de hardware, pues si tengo que ver logs para ver cosas que se supone que no pueden estar o que nos parezcan raras, conexiones internas. Y luego también con hardware, pues me refiero a los dispositivos USB, que esto es súper importante para la investigación, ver lo que tiene enchufado, sobre todo dispositivos de almacenamiento. Todo esto hay que apuntarlo para luego cuando realicemos el reporting del informe, pues nos sirva para saber qué tenemos que analizar y qué ha sido lo que ha pasado. Bueno, empezamos con la joya de la corona, que es el kernel de Linux. O sea, este concepto no es el kernel de Linux, o sea, el kernel es Linux, ¿vale? Entonces, aquí en esta imagen pues se puede ver mejor el concepto de kernel porque de él depende todo lo que pase en el sistema operativo. O sea, no es que sea una pieza separada que todo puede funcionar, si no está el kernel no hay nada. Por eso, cuando se descubre una vulnerabilidad de kernel, pues siempre hay tanta publicidad porque es muy importante porque te compromete todo el sistema operativo. O sea, si llego al centro, pues puedo tener acceso prácticamente a él. Entonces, el kernel se compone de subsistemas. Entonces, estos subsistemas están, bueno, antes de nada, el kernel es la interfaz que está entre el usuario, el sistema operativo y el hardware. Es lo que une a todo, ¿no? Entonces, el kernel se compone de subsistemas. Pues tiene subsistemas para el sistema de archivos, para la red, para que te controle la energía, los procesos, los servicios, prácticamente todo. Y aquí os dejo las rutas donde en las distribuciones normales suele ubicarse los módulos de kernel. Los módulos son los programas que se encargan de gestionar los subsistemas del kernel. Esto es lo que os he explicado antes. Y aquí, pues para que veáis un poco la complejidad de un kernel, este sería el mapa del kernel 2.6. Ahora van por la versión 6, o sea, la evolución pues habrá sido exponencial, pero para que veáis todo una pequeña parte del entramado que hay y de su complejidad. Entonces, relacionado con el kernel, tenemos los rootkits. Los rootkits es software malicioso que van a atacar pues, a la parte más importante del sistema, que es el kernel, que es el propio sistema. Entonces, ¿cómo es posible una instalación de un rootkit? Pues aprovechando la explotación de una vulnerabilidad, sobre todo en aquellos elementos que tengamos en nuestra corporación expuestos a Internet,
pues yo que sé, por ejemplo, un Apache, un servidor web, pues si se descubre que hay una vulnerabilidad que te permite RCE, o sea, ejecutar código remoto con un privilegio de root, pues prácticamente estás perdido. El atacante tiene control total de tu sistema. Lo también pueden acceder utilizando técnicas de ingeniería social y a través de contraseñas débiles, los leaks de contraseñas. Entonces, el atacante no solamente te instala el rootkit, sino que añade una serie de técnicas pues, para que tenga persistencia en el caso que tú detectes el rootkit y lo borres, ¿no? Pues eso que sea replicado constantemente. Entonces se puede replicar pues, con tareas programadas, con kernel hooks, con modificaciones en el sector de arranque, con inyección de librerías, etcétera. Entonces, aquí os pongo herramientas que os pueden ayudar a detectarlo, pero básicamente lo que hacen estas herramientas es realizar una serie de cálculos de hash o checksums de los módulos del kernel que hay instalados. Entonces, cualquier variación no autorizada, pues te va a saltar la alarma. Entonces, tú vas a ver las modificaciones que hay, que pueden haber si un atacante pues intenta modificar el kernel. Luego también hay otras técnicas que es como monitorizar el tráfico, lo que pasa a nivel de sistema y son pistas para poder detectarlos. Vale, el systemd es otro componente clave porque es digamos, el servicio primario que permite la gestión de servicios y de procesos dentro del sistema. Y luego todo lo que pasa a nivel de servicio y de sistema, pues lo va anotando en una serie de diarios que se llaman los journals. Entonces ahí pues podemos ver cuántos servicios ha montado, cuál se ha apagado, cuál se ha reiniciado, cuál ha sido puesto de nuevo en funcionamiento y luego también todos los procesos que hay. Y aquí os pongo pues los cuadernos o los demonios que se suelen utilizar para averiguar más información sobre lo que ha pasado a nivel de servicio y procesos. Luego, por otro lado, obviamente la línea de comandos es la ventana que permite al usuario interaccionar con el sistema operativo. O sea, esto es una fuente inmensa de información porque podemos ver en una secuencia de tiempo qué es lo que ha ido haciendo el usuario en el mejor de los casos. Hay técnicas pues para intentar borrar tu rastro, como por ejemplo pues poner un espacio antes del comando o irte y borrar directamente donde quedan almacenados los comandos. Entonces tú los puedes averiguar pues con comandos como el history, con la presión de control R y buscar determinados comandos, o las flechas de teclado con FC-L. Y luego aquí os pongo las rutas donde de manera predeterminada se suele guardar las acciones que han estado involucradas en el terminal. Vale, esto sería, o sea, dentro de Linux, si hablamos de un entorno empresarial, la parte de servidores, lo normal es que no tenga interfaz gráfica, que sea todo consola de comandos. Pero si nos vamos a un usuario, pues lo normal es que nos encontremos una interfaz de usuario, ¿vale? Entonces, esto se asemeja un poco a Windows, ¿no? Entonces, en la interfaz en los entornos de escritorio, pues nos podemos encontrar pues aplicaciones que se inician automáticamente, aplicaciones determinadas. Tenemos hasta una papelera de reciclaje. No funciona igual que la de Windows, pero ya tenemos un sitio donde buscar. Tenemos pues marcadores de favoritos, archivos recientes, miniaturas, hasta incluso lo más importante que son los administradores de contraseñas. En el caso del entorno de escritorio de Genome tenemos el Genome Keyring, que es un contenedor de contraseñas que nos permite luego poder utilizarlas en el navegador y en otras funciones del sistema. Aquí os pongo donde se suele encontrar información en los entornos de escritorio que más comúnmente se suelen utilizar, que sería pues Genome o Unity, que es la interfaz de Ubuntu, y luego ya pues hay gente que le puede gustar más KDE o Cinnamon, ¿vale? Pero estas serían las rutas donde podríamos encontrar información del usuario en ese entorno de escritorio. Luego, aparte de los entornos de escritorio o sabores que se le llaman, tenemos las distribuciones de Linux. Entonces, cada distribución de Linux tiene su propia estructura, su propio sistema de paquetes, sus servicios, ¿vale? Y aquí en este grafiquito pues podemos ver esto creo que era del 2015, ¿vale? Este grafiquito, las que más se suelen descargar, utilizar.
Pero luego, si nos vamos a la cantidad de distribuciones que han sido publicadas, pues es prácticamente una jungla. O sea, no, y cada una posiblemente con sus propias particularidades. O sea, hay distribuciones que son enfocadas, pues, por ejemplo, al reversing, otras para el forense, otras para privacidad, otras para edición de vídeo. Entonces, para cada contexto hay una aplicación específica. Bueno, ya metiéndonos más en profundidad, empezamos pues la parte del almacenamiento, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos dentro de un disco duro es la tabla de particiones. La tabla de particiones es una estructura de datos que nos indica, pues como una tarta, cómo partir el pastel, si el pastel fuese un disco duro. Entonces, en función de nuestras necesidades o del hardware, pues, o del sistema operativo que vaya por debajo, pues podemos utilizar cualquiera de las que vemos aquí. Las más usadas a nivel de escritorio pues sería la MBR y la GPT, pero luego ya, por ejemplo, si tenemos un dispositivo Apple, pues nos encontraremos la APM. Luego también podemos trabajar sin una tabla de particiones. Bueno, entonces, dentro de las particiones, las particiones que son, pues otro conjunto de datos que nos dice cómo deben de ser formadas las particiones o su propósito. Entonces, podemos tener particiones estándar para un sistema Linux, luego, pues, por ejemplo, si queremos hacer una partición extendida, para la swap, que esto es ya para equipos un poco más modestos, pues una ampliación de RAM, por así decirlo, que te coge una pequeña partición del disco. Luego tenemos particiones cifradas que utilizan el sistema Lux. Y luego, así como toque curioso, es el tema de las swaps ocultas. En las swaps se suele encontrar bastante información si vemos que estamos trabajando con un equipo que se suele comer toda la RAM. Entonces, cuando se come la RAM, tira de swap. Entonces puede ser una fuente de información. Y aquí en este enlace podéis ver todo el mare magnum de tipos de particiones que hay para Linux. Vale, entonces dentro de la partición tenemos lo que es digamos, no el ranking, sino por unidades atómicas, cómo estaría conformada una partición, pues, o un disco duro. Pues tendríamos el sector, que sería la parte más pequeña del disco duro, luego tenemos el bloque, que son un conjunto de sectores, luego tenemos la extensión, que sería un grupo de bloques consecutivos. Y luego, esto es importante cuando nos vayamos a dedicar a la recuperación de información, que son los bloques asignados y los bloques no asignados. Esto está recogido en la tabla de particiones. Los bloques no asignados, luego hablaremos del data carving, que nos servirá para la recuperación de información. Vale, referente al almacenamiento, es importante hablar de las RAIDs, que es una técnica de almacenamiento que sobre todo se da en sectores empresariales, porque el que se te rompa un disco duro es algo normal, no es algo extraordinario. Entonces tú necesitas una serie de mecanismos que te permitan recuperarte rápidamente y luego el no perder capacidades de lectura y de escritura. Entonces, estas son las configuraciones que más se suelen utilizar, y a nivel forense, si yo hago una adquisición, por ejemplo, de un RAID 5, pues tengo que saber cómo está la paridad de discos establecida para no tener yo que averiguarlo en laboratorio. O sea, si me lo apunto antes, pues va a ser trabajo que me puede proporcionar. O si, por ejemplo, resulta que en una RAID 5 tengo un disco que está borrado, la RAID, al montarlo, me va a permitir recuperar ese disco que se ha dañado o que se ha borrado. Entonces, respecto a la RAID, pues tenemos herramientas de tipo hardware, que son las controladoras, y luego también a nivel de software. ¿Vale? Luego, ya dentro de la partición, lo que hacemos es darle formato. ¿Vale? Estos serían con un sistema de archivos. Esto va en función de las necesidades de cada uno o del entorno empresarial, pero la más utilizada es el XT4, y luego ya si estamos en un entorno que hay muchísima capacidad, mucho volumen de datos, pues obviamente no vamos a tirar de un XT4, cogeremos un entorno un sistema de archivos más profesional, como el BTRFS o el XFS. Cada uno tiene sus propias peculiaridades, sus límites, sus fallos, y entonces el atacante pues también puede averiguar determinados fallos o descubrir nuevos.
Vale, entonces, dentro del sistema de archivos, el superbloque es la parte, pues es la metainformación que nos va a decir sobre cómo tiene que ir la información estructurada en esa partición a través del sistema de archivos. Entonces, con el superbloque vamos a averiguar la etiqueta del volumen, el identificador único, las marcas de tiempo y sobre todo los puntos de montaje, que esto luego a la hora de realizar un forense pues es muy importante. Y luego ya la parte más pequeña es el ínodo. El ínodo es un numerito que se da a un determinado archivo, ¿vale? Y entonces también disponemos de metainformación. Las timestamps es, bueno, aquí os pongo el tipo más utilizado, que es el del MACB. Esto es súper importante para establecer timelines, cuando se ha modificado, cuando se ha creado o cuando se ha cambiado. Luego hay una técnica de ataque que se llama los timestamps, que es para modificar estos timestamps. Entonces, lo que os he comentado antes del ínodo, ¿no? Entonces, cuando tú asignas un bloque de información a un ínodo, ¿vale? Pero tú lo borras, el hecho de borrar no es que vayas con una goma o alguien te lo elimine del disco, sino que se quita del ínodo y se quita el bloque de esa información que ha sido asignada. Por tanto, tienes información que sigue ahí y que no está asignada. Entonces, esto en los discos antiguos, los magnéticos, pues eso sigue ahí, pero cuando a nivel forense los SSDs pues suponen, a ver, no es que sea una problemática, pero hay que saber tratarlos. Entonces hay que saber que en los SSDs está el comando, bueno, la aplicación trim, que lo que te hace es evitar que haya lo que está pasando, bloques no asignados, pues lo que te hace es trim es cortar, lo que te hace es, por así decirlo, limpiarlo. Pero tenemos el slack space, que nos permite también intentar averiguar pues, más información sobre elementos que han sido borrados. Lo tenemos a nivel de volumen, de archivo y luego también a nivel de RAM. Y luego esta técnica es súper importante a nivel forense, que es el data carving, que consiste en la recuperación de archivos. Entonces, ¿cómo recuperamos un archivo cuando se supone que ha sido borrado? O sea, esa información que no ha sido asignada mediante algoritmos que tienen establecidos los magic numbers de los tipos de archivos. Por ejemplo, si quiero buscar un JPEG, el JPEG empieza por un determinado número de bytes. Entonces suele acabar por otro determinado número de bytes. Entonces esos algoritmos lo que hacen es intentar buscar comparaciones de cuándo empieza y cuándo acaba. Entonces tú vas viendo cómo va recuperando, no te recupera el nombre del archivo, pero tú ves el archivo, ¿vale? Entonces esto a la hora de reconstruir o de resolver retos, pues puede venir muy bien. Es un es un proceso que lleva tiempo, pero bueno, el caso es recuperar la información que se pueda. Y aquí abajo os pongo las herramientas que más se suelen utilizar en un entorno Linux. Vale, luego también hay que hablar de encriptación. Aquí os lo pongo un poco por niveles. A nivel de hardware, pues tendríamos estas aplicaciones, cifradores a nivel de bloque, que sería el Lux. Por ejemplo, aquí os he puesto el de Microsoft, el BitLocker. Luego tenemos los volúmenes que, bueno, TrueCrypt ya está un poco desfasado, pero VeraCrypt, los volúmenes básicamente son como parcelas dentro de un sector que se cifran. Luego también tenemos encriptación a nivel de directorio con estas herramientas. Luego podemos crear contenedores, que son como archivos, ¿vale? Que le podemos poner, los delimitamos de una determinada cantidad y podemos meter archivos de cantidad inferior. Y luego ya tenemos la encriptación propia de las aplicaciones. O sea, podemos tener PDFs encriptados, docs que también están encriptados o archivos comprimidos. Vale, entonces, ¿cómo podemos recuperar esas contraseñas? Vale, entonces a nivel de laboratorio, o sea, lo que podemos hacer los usuarios normales, pues podemos obtener a través de copias de seguridad, de encontrar pues passwords guardados o escritos, bueno, un POSIT. Luego, utilizando técnicas de recuperación de passwords, utilizando Rainbow Tables, que esto es para la recuperación de hashes, son tablas de asignación, porque un hash no se puede, es una función supuestamente irreversible.
Luego también podemos hacer fuerza bruta con GPUs, que sería lo más rápido, usando diccionarios, extrayendo información obtenida del dampeo de RAM. Luego técnicas físicas que sería el PCI bus y el tema del DMA, la comunicación que se mandan entre placas. En crashes que pega el sistema y luego en parte de la parte de hibernación. Luego con autorización judicial, esto ya depende de cada país, pues que la figura del agente encubierto, pues que puede utilizar ingeniería social, luego biometría forzada, que a cambio de una reducción de condena, pues si tú pones, yo que sé, el dedo para abrir el sistema, cosa que obligarte no van a poder, ¿no? Pero si tú lo haces de motu propio, pues puedas tener una reducción de tu condena. Lo mismo con el requerimiento legal de aportar la contraseña. Luego el uso de keyloggers, esto si un juez no te lo autoriza no lo puedes poner, o la captura de imágenes, o sea, que te graben mientras tú estás tecleando. Esto de aquí, os pongo aquí el iconito, que esto no se puede hacer si no es con una autorización judicial. Entonces, luego dentro del sistema de archivos, cada distribución puede tener lo suyo, pero lo más normal es encontrarte estos nombres. El boot para la parte de arranque, la home para usuarios, la root para el root, o el bin para binarios, el USR para binarios en común que tengan usuarios, el TMP para temporal y el var para información variable, ahí donde se suelen instalar lo que tenemos expuesto a Internet. Y luego también comentar el POSIX. El POSIX es la API que utiliza Linux pues para que sea todo más homogéneo. Entonces es importante saber que cuando tú, por ejemplo, haces un ls, pues lo que te sale D, que tú sabes que es un directorio, pero la de eso que sepáis que es por el POSIX. Y esto pues te da información de cuando listas, pues qué cosa es lo que te lista, ¿vale? Lo pongo aquí para el conocimiento. Luego los logs, esto es, vamos, de lo más importante, esto es lo que ves, si lo sabes interpretar, ves lo que ha pasado y con esto pues puedes reconstruir lo que ha pasado en una determinada parte del sistema, ¿vale? Luego esto lo tienes que combinar, si se ha logrado acceso internamente, pues con los otros logs del sistema, pero digamos que estos serían los demonios los que más comúnmente se utilizan pues para recoger logs, y luego estas serían las rutas donde se suelen encontrar esos logs. Luego hay que destacar que los logs en la mayoría hay que configurarlos, no vienen por defecto. O sea, yo por tener un Apache no quiere decir que me vaya a coger todos los logs, sino lo tengo que configurar yo. O si tengo un un SSH, tengo que configurar el demonio pues para que me saque todos los logs. O también Linux te permite, si no está configurado, hacer de tú el script. Vale, importante también el sistema de paquetes. Cada distribución tiene su sistema de paquetes y luego también tiene su propio paquete. El paquete es cuando vamos a instalar una aplicación. Entonces aquí, por ejemplo, entraría el caso del atacante que tiene un repositorio de paquetes o de aplicaciones maliciosas, que tú lo pones en tu sistema y te estás descargando software supuestamente legítimo, pero luego resulta que no es así. Y aquí os pongo los sistemas de paquetes que suelen utilizar las distribuciones que más se utilizan. Luego, como no, a nivel de red, pues claro que tenemos información y registros, pues podemos obtener registros de los firewalls a nivel de sistema operativo, a nivel de proxy, las configuraciones que tengamos de las tarjetas de red, la configuración de nuestro servidor DNS, de nuestro servidor FTP de correo. Y luego aquí os pongo donde se encuentran las rutas donde podemos encontrar la configuración de esos archivos, los registros de conexión y luego también los tipos de VPN que nos podemos encontrar cuando estamos en un sistema Linux, que lo normal es encontrarte el OpenVPN y ya puedes ver los logs y las configuraciones. Luego, súper importante, la RAM. La RAM, bueno, es un tema que aquí nos podemos tirar mucho tiempo, pero en Linux funciona
de una forma distinta que la de Windows. En Windows aquí la RAM, pues te bajas varios programitas que hay, lo ejecutas, pones el driver y ya tienes el dampeo de RAM. En, en Linux no es así, o sea, en Linux tienes que compilarte la herramienta en función del tipo de kernel que tengas. Puedes utilizar varias herramientas que dependiendo del kernel que se tenga, pues tendrás que utilizar un determinado comando u otro. Y luego también que sepáis que con Volatility no solamente aparte de haceros el perfil para luego analizar el dampeo, también permite hacer dampeos de la memoria. Luego también como observaciones, cuando veáis en las rutas, pues por ejemplo mem, pues quiere decir que estamos accediendo a la memoria física. Si vemos la kmem, quiere decir que es la memoria virtual del kernel, la K se corresponde con el kernel. Y luego esta que suele aparecer también, que sería el mapa de cómo está distribuida la memoria. Bueno, aquí comentaros que en un entorno empresarial es muy complicado aquí en la RAM porque lo normal, o sea, si estamos acostumbrados a un ordenador tipo escritorio que tú vas, pones el programita, lo ejecutas y ya la tengo, pero cuando estés en un entorno empresarial, lo normal es que la máquina comprometida esté en otro país, tienes que conectarte utilizando muchos saltos, tienes que pedir autorizaciones, luego resulta que no tienes internet, tienes que alterar un poco la evidencia pues para poder llegar a ella y poder poner las herramientas que te permitan. Pero claro, si tú alteras, tú tienes, dentro de la cadena de custodia, tienes que indicar todos los pasos que has hecho para que esos pasos sean recreables posteriormente. Bueno, aquí os dejo las herramientas en función del tipo de análisis que estamos haciendo. O sea, estas son las que más se suelen utilizar, pero dentro de GitHub hay muchísimas, hay una cantidad brutal de aplicaciones. Luego cabe destacar que si nos enfrentamos a un proceso judicial, no vale hacer scripts tú para realizar adquisiciones de evidencia o algunos findings, sino que si yo hago una aplicación, esa aplicación tiene que estar disponible para la otra parte también. Todo tiene que ser recreable. Entonces, lo más normal es que se utilicen herramientas como Encase, FTK Imager o cualquiera, pues a la hora de establecer un estándar forense cuando se va a analizar algo. Y luego también destacar de las suites o las distribuciones específicamente enfocadas para el forense. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vale, entonces, dentro del proceso, bueno, ya hemos pasado, digamos, los componentes clave para analizar dentro del sistema, pero ya nos metemos un poco en la parte del proceso de investigación. Entonces, hay ciertos puntos que se combinan que se puede combinar con el análisis forense en Windows, ¿no? Entonces, yo antes de efectuar un forense, lo que hago es establecer mis procesos, o sea, no puedo llegar a cualquier parte dentro de mi corporación o dentro de un entorno más policial y no tener preparado nada, o sea, necesito tener protocolarizado dónde voy a ir, quién va a acertar, cómo se va a hacer las adquisiciones, todo eso hay que estipularlo previamente. Luego ya cuando nos enfrentamos a la evidencia, no es lo mismo que la evidencia esté viva, o sea, esté encendida, o la evidencia esté apagada, que es lo que se denomina evidencia muerta. Tienen un tratamiento totalmente distinto. Luego, una vez ya trato la evidencia, lo que hago es preservarla. Con la preservación es que nadie pueda acceder, no se pueda alterar, ahí la cadena de custodia entra en juego. Luego ya, cuando ya se autoriza todo y ya se tiene todo el laboratorio montado, pues se procede al análisis. Dentro del análisis, pues ya si es necesario se recupera la información y luego la parte más importante y la que menos puede gustar es la documentación. La documentación, por ejemplo, bueno, siempre es clave, pero en un proceso judicial es necesaria. Esto no te puedes librar porque tú estás incriminando a una persona en base a lo que tú has encontrado. Entonces, documentarlo es súper importante para su posterior recreación por las otras partes del proceso judicial. Entonces, vamos a hablar de la evidencia viva, ¿vale? Que lo que se hace es lo que se denomina un triaje. O sea, si yo veo que la evidencia está viva, o sea, está encendida,
claro, tengo acceso a ella, ¿vale? Entonces, lo primero que hago, pues vale, veo que está encendida, observo, pues mira, tiene el navegador, tal. Entonces, si nos ceñimos a las buenas prácticas, lo primero que habría que hacer es adquirir la RAM, porque es lo que está en vivo, ves lo que está moviéndose en ese momento. Porque si a lo mejor tú estás haciendo la adquisición, se apaga la máquina, se va la luz o lo que sea, pierdes todo lo que se ha ido ejecutando. Entonces, dentro de las buenas prácticas, lo bueno sería adquirir la RAM. Luego, pues, listar pues, todos los procesos que hay en ejecución. Muy importante, si la partición está cifrada, pues tú ya tienes acceso. Si el supuesto delincuente no quiere dar la clave, cuando ya la tienes muerta, pues claro, no puedes acceder. Entonces, si te lo encuentras enchufado, pues puedes tener una gran fuente de información. Luego, también puedes sacar conexiones que hay en tiempo real, aplicaciones que se estén ejecutando o scripts maliciosos, dentro de la investigación archivos importantes, usuarios sospechosos, que tú digas, "Ostras, qué raro que esto se haya creado, este usuario no es normal que esté aquí". ¿No? Pues, hombre, esto lo puedes averiguar también cuando está muerta, pero si lo ves en vivo, pues es más fácil. Muchas veces, si vemos que es algo vital para la investigación, lo que se hace es una extracción lógica. O sea, la extracción lógica es que veo que esta carpeta contiene, pues, por ejemplo, pornografía infantil, ¿no? Es un ejemplo. Pero resulta que son clave para la investigación que identifica una víctima y demás. Aparte de hacer la adquisición del disco duro, yo lo que hago es descargarme esos archivos pues para que tengan valor probatorio. Les calculo el hash, indico lo que ha hecho delante del secretario judicial y demás. Entonces, son para momentos puntuales. Y luego ya es importante, pues por ejemplo, incluir capturas de pantalla, fotos de lo que, por ejemplo, un proceso que esté corriendo, que sea malicioso, descargas de archivos o cualquier historia, un chat en activo, pues se puede documentar haciendo fotos, grabando. Luego, calcular el hash de todo lo que se obtenga. Hombre, por ejemplo, calcular el hash de la RAM no se puede, sino tú calculas el hash del ampeo de RAM, ¿vale? Y luego, como no, asegurando la cadena de custodia. Con asegurar la cadena de custodia me refiero a que todas las acciones que se hagan tienen que estar motivadas y explicadas con todo detalle. O sea, si yo voy a hacer una extracción lógica, pues claro, tendré que enchufar un pendrive. Ese pendrive tiene que estar registrado, pues a tal hora, el analista tal introduce este pendrive con este número de serie, estas características y todo eso queda registrado. Vale, con la evidencia muerta, pues el tratamiento es diferente. Entonces ya lo tenemos que tratar con evidencias, perdón, con aplicaciones forenses, con un entorno, con un laboratorio forense, con bloqueadores de escritura. Ya trabajas con lo que hay. Entonces, pues podemos analizar la tabla de particiones y luego también aquí es importante comprender la actividad del usuario o al escenario que nos estamos enfrentando. Lo que os he comentado al principio. No es lo mismo tratar un ataque en la que se han metido con fuerza bruta que un ataque con el que se han metido explotando una vulnerabilidad, ¿vale? Entonces el tratamiento es distinto. Pues podemos obtener cualquier tipo de información, directorios, documentos recientes. Esto hay una ciencia, hay cantidad de información de cursos, de todo para averiguar todo esto. Lo bueno que en Linux esta información es abierta, o sea, todo puede ser accesible. En cambio, en Linux, como hay software privativo detrás, pues ya tienes que contar con papers de investigadores pues para averiguar más información, ¿no? Bueno, yo creo que estos son los puntos más importantes que se tendría que tener en cuenta cuando se analiza una evidencia muerta, ¿vale? Porque hoy cada día pues tenemos más uso de máquinas virtuales, no hay que pasarlas por alto, porque son subsistemas también dentro que el atacante pues puede, en el caso de un atacante, pues pueden ser vitales para la investigación. Bueno, ya vamos a ir acabando, ya quedan pocas slides, ¿vale? Los SSDs a nivel forense pues suponen
no es que supongan un problema, pero hay que tratarlos de manera especial. O sea, un disco magnético, tú lo intervenías, calculabas el hash, hacías la copia, entonces el hash tenía que ser lo mismo. Entonces es un proceso que tarda muchísimo, o sea, a lo mejor tienes que calcular el hash de 1 tera, se puede pasar 5 o 10 horas para que el resultado sea el mismo, pero en un SSD el tratamiento de la información a nivel electrónico es distinto. Entonces, a lo mejor al cabo de 6 meses puede ser que el cambio de un pequeño byte, pues porque no tiene corriente, te cambia ya todo el hash. Entonces, lo que se suele hacer es calcular el hash varias veces, o el hash de la adquisición en ese momento, o una extracción lógica de lo importante. Y todo lo que se haga, pues obviamente tiene que aparecer constado en la cadena de custodia. Y cómo no, hablar de la cadena de custodia. La cadena de custodia, si vamos a iniciar un proceso judicial, es vital, porque en el momento que haya la más mínima duda, pues nos pueden echar el caso abajo. Entonces tenemos que documentar en todo momento pues la fecha, la hora, qué es lo que se ha hecho, las personas involucradas, el por qué. Luego, si vamos a analizar, necesitamos utilizar herramientas confiables. El tema de los scripts que uno haga, pues está bien, pero a nivel judicial, si podemos utilizar un software forense específico, pues mejor, pues porque la otra parte va a tener menos problemas a la hora de representar. La evidencia, en el caso judicial, tiene que estar custodiada. O sea, si yo quiero acceder a la evidencia, no la tengo ahí encima de la mesa. Estará en el juzgado y tendré que pedir el debido permiso para poder acceder a ella y que todas las partes estén enteradas de ello. Y luego hay que establecer un proceso de custodia y el tema de los registros. Todo esto tiene que ir en una especie de documento o libro de registro en el que se vea la actividad de lo que ha ido pasando con esa evidencia. Y bueno, ya por último, pues las conclusiones de lo que es el forense en Linux. O sea, parece que la seguridad informática se reduzca a la parte del pentest y eso no es así, porque un forense realizado pues te ayuda a fortalecer tus defensas, porque si ves que han entrado por un determinado sitio, pues puedes poner un remedio. Luego, como no, el forense en sí, pues creo que no ayuda a la sociedad, ¿no? Pues te puede ayudar a resolver delitos y sobre todo a proteger empresas donde tú tengas pues tu dinero, tu información. Bueno, pues eso sería positivo para la sociedad. Bueno, con Windows también lo puedes hacer, pero con Linux teóricamente es más fácil el crear tus propias herramientas. Todo eso, si tú creas una herramienta en un proceso, pues tienes que exponerlo en público. De ahí el tema de la transparencia. Como parte mala, no hay tanto mercado de herramientas como puede haber en Windows. En Linux es un nicho más específico, aunque yo creo que hay más servidores que ordenadores de escritorio. ¿Vale? Y luego el desafío cuando vas a hacer un forense en un Linux, que son sistemas que son muy personalizables. O sea, puedes tener 20.000 tipos de sistemas de archivos, de tablas de particiones, de scripts que te hacen tal, de dónde tienes el demonio. Entonces, a la hora de hacer un forense, pues puede resultar un poco complicado. Y bueno, pues eso ha sido todo al respecto. Si tenéis alguna duda,